Levantar un poquito de esto. Bien. ¿En qué estaba? Estamos en la convolución. Bueno, esta operación se usa un montón, bueno, es la base de todos los métodos de análisis de series temporales, por eso yo lo di al principio, y también es la base de cierto tipo de redes neuronales, llamadas redes neuronales convolucionales, que se utilizan para básicamente procesar y reconocer imágenes, ¿no? Como es básicamente el deslizamiento de una matriz con otra o un vector con otro, entonces todo lo que se opera de esta manera en señales utiliza este tipo de metodología. Bueno, entonces tenemos aquí, supongamos que ahora tenemos estos dos vectores, y vamos a deslizarlos. Vamos a hacer deslizar B con A, y cada punto vamos a calcular el producto interior. Entonces, pongamos A, tenemos 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Una ondita triangular, ¿no? Y acá vamos a hacer 1, 2, 3, 2, 1. Entonces, el producto interior es básicamente tomar dos vectores y multiplicarlos miembro a miembro, y después hacer una suma. Sería, en este caso sería, si ponemos así como están, sería 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, todo esto sería elevado al cuadrado, ¿no? Acá 9, pero acá 2 por 4, 8, 5 por 1, 5, igual nos daría 5, 5, 10, 19, 27. ¿Siguen? Les hice abrir el Júpiter para nada, ¿no? Esto lo podemos hacer con papel. A ver si cumplieron la tarea. Bueno, el tema con la convolución, podemos empezar, si vamos a deslizar B con A, todo completo. Hay varias maneras de empezarlo. Se puede empezar desde este borde, suponiendo que B es más corto, pero si B y A tienen el mismo largo, bueno, se puede en realidad empezar desde acá, digamos. Este de aquí, el primero, de B con A, de 1 con 1, como primer paso. Entonces, en el primer paso de la convolución haríamos 1 con 1, entonces vamos a hacer la convolución que sería, se representa así, con este simbolito, que generalmente lo utilizamos para expresar la multiplicación. Me parece un tipo de multiplicación, pero no es multiplicación de vectores. Entonces, hacemos este 1 con este 1, entonces en el primer paso tenemos 1. Después hacemos este 1 con este 2 y este 2 con este 1. ¿Me van siguiendo? Vamos deslizando. Entonces, el siguiente es 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. 2 más 2, 4.
Siguiente. 3 por 1, 3. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. Estaríamos en 10. Después haríamos 4 por 1, 4. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Y 2 por 1, 2. 6 más 6, 12. Más 4, tenemos 16. Y 2, 18. Finalmente, vamos a ir como en el anterior, ¿no? Había sido 27. Y después nos movemos un lugarcito. Hacemos... Entonces, nos vamos deslizando con esto hasta el final, y en el último paso es este 1 de acá con este 4. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo todos? Entonces, ahora lo haremos antes de ir a Python. Es una buena costumbre usar papel y calculadora para tener una idea de cómo van las cuentas antes de meter la pata con la compu. Es mucho más difícil encontrar el error con la compu que con el papel. Entonces, yo sigo teniendo mi vieja calculadora de Hewlett Packard de cuando iba a la facultad, y era programable, es programable todavía. La tengo ahí a mano y la sigo usando. Entonces es siempre bueno tener una calculadora que no sea una supercalculadora a mano para hacer todo esto. Mi vieja calculadora de cuando era estudiante. Lleva conmigo ya casi 30 años. Bueno, entonces hagamos esta convolución. Quiero que además vean un poco el patrón de lo que va a ir apareciendo en esta convolución. Porque tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en estos métodos. ¿Va bien? Bueno, mientras ustedes hacen la cuenta a mano, yo voy a empezar a abrir el notebook. Octavio, ¿me dictás los números del segundo vector del vector B? Que no llego a ver, yo no veo nada encima. 1, Claro, 2, 3, 2, es 1. fácil la cuenta. 1, 2, Es 3. 1, 2, 4, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, es el A, y el B es 1, 2, 3, 2, 1. Ok.
¿Dónde está la carta? Con esto que tuve que reiniciar, tuve que cerrar todo para después volver a abrirlo. Bueno, mientras vamos a ir a una explicación de esta primer pantallita de Júpiter. Como primer línea, esta que dicen Magic, línea mágica, que es Pylab Inline, que lo que hace es importar un montón de módulos numéricos y de gráficos con eso. Al principio ya quedan disponibles. Después agarro y le pongo unas configuraciones para la impresión de los números, para que no se haga cualquier cosa. Entonces digo que se restrinja a 4 la precisión. Se puede reducir a 2 o más. Va en gusto. Y después estas dos líneas de aquí, que se las copio en el... Les voy a copiar todo esto entero en el chat. Así estas líneas lo que hacen es que quede más ancho, porque si no queda un lugarcito en el medio y no queda muy lindo. ¿Dónde estamos? Chat. ¿Se puede acceder al chat desde la pantalla compartida? Sí, desde arriba. Ah, acá está. ¿Dónde estamos? Eso lo pueden pegar tal cual está. Acuérdense que en general copia todo el chat, no se puede copiar una sola parte. Octavio, la última línea quedó incompleta, llega hasta al corchete después de important. Faltó lo último de style. No, sigue supongo que lo corta esto, ¿no? Pero bueno, acomódenlo más o menos, porque es así, copié y pegué tal cual y quedó así. Después de important, punto coma, y después en la línea que sigue, no sé si pueden ver todas las líneas. Cifrado. Bien. ¿Han podido pegar eso? No estoy pudiendo copiar y pegar, así que lo estoy Yo copiando. tampoco, no ¿No? me deja copiar. Uy, qué Yo pesado estoy eso. esperando que me cargue el lab, el Jupyter que no arranca. ¿Querés, Octavio, Bueno. pasarme directamente el notebook y se los mando por mail? Claro, Eh, que no permite, te copia todo el chat en vez de copiarte solo un pedazo. Por encima depende en Linux es más difícil copiar el chat del Zoom. Es algo que es incomprensible. no, entonces, no sé si ustedes tienen, bueno, algunos se los puedo mandar por WhatsApp, pero si no se lo puedo mandar a José, Sí, mándamelo a mí, si no, y yo se los reenvío. dale, y va a ser mejor. ¿Dónde estaba? Voy a esperar. Un segundo. Vamos a ver porque no encuentro.
Por un motivo no está... Ahí está. Bueno, ahí lo recibió José. Voy a volver a compartir. Júpiter. Bueno, ¿ven ahora? ¿Quién tenía problemas con el Júpiter? No, ahí me abrió, ya pude. Ah, bien. Entonces, bueno, la primera línea igual lo que importa es lo que dice primero, PyLab inline. Después el resto, bueno, no es tan importante. Ahí Pero les mandé bueno, por más mail el abajo, pedacito, perdón, ahí les mandé por mail el pedacito de código que dice Octavio. después lo otro es lo que habían copiado. Yo largué un poquito el vector A. Tenemos A y B. Entonces, más abajo vamos a poner la parte donde coinciden. El tema es que A y B no tienen el mismo largo. ¿Mm? Entonces, para hacer esa multiplicación, hacemos B por A. Y acá tenemos que agarrar un pedazo de A que tenga el mismo largo que B. ¿Mm? Más fácil es. Sabemos que es más corto y ahora vamos un poquito. ¿Mm? Acá tenemos el primer paso del proceso. Vamos a ver esto de acá. Entonces tenemos un vector que se llama A, lo imprimimos en la primera línea. Después un vector que se llama B, lo imprimimos en la segunda. Después la multiplicación. Los vectores en Python tienen una propiedad, son objetos que tienen un montón de propiedades, y una de las propiedades que tienen es su forma, ¿no? Que es a su vez otro vector, donde tiene cuánto es su largo, ¿no? Si tuviera más de una dimensión, este vectorcito tendría varios números, tantos números como dimensiones tendría, en este caso ya sería una matriz. ¿Me van siguiendo? ¿Quién se quedó? Todo bien. Bien. Entonces, siguiente paso. Vamos ya a eliminar esto. Y el siguiente es, nos movemos un lugar
Y metí la pata. Ah, está mala. Mejor cheque mal. Bien. Ahora sí. ¿Van siguiendo el proceso? Y ahora díganme quiénes llegaron hasta ¿quién no llegó hasta la celda? No entendió la celda 9 o lo que tenga ya tiene un problema antes de la celda 9. No entiendo, ¿había que ir copiando todo esto? Como quieren, lo pueden hacer a mano. Claro, Acá estamos me preguntaba lo mismo. estoy mostrando. Sí. El procedimiento. Octavio, cuando pones shape corchete 0 corchete, estás definiendo que es en la dimensión 0, ¿no? Te está diciendo en qué dimensión mirar. Claro. Sí, Ok. las dimensiones en Python siempre arrancan de 0. ¿No? No. Es diferencia en R, arrancan de 1. ¿No? Sí. Es la diferencia. Y una matriz tiene shape 0 y 1 para filas y columnas. Por ejemplo, este tiene solo shape 0, si es un vector. Mientras van. Esto está bueno como una explicación para que ustedes vayan entendiendo el mecanismo, pero es engorroso, ¿eh? Es decir, no se hace eso todo el tiempo. Siguiente paso, vamos a empezar. A lo que se llaman bucles. Y nos pasamos, no importa. Bueno,
El proceso se repite hasta que se termina el vector. ¿Van siguiendo? Y ahí tenemos un vector con la convolución. ¿Mm? Ujú. Cuando, para no hacerlo todo a mano, desde el principio hasta el final, entonces, no, acá está la... Y es uno nuevo. Bien. Entonces, en este caso, bueno, en esto se arranca desde acá. Se puede arrancar desde cualquiera de las posiciones. En el primero sería, ¿no? Sería 27, 34, 27, 34, 27, 20, 17, 20, 27, 34, 37, 34. ¿Mm? Podemos ver en qué posición la convolución es máxima. ¿Mm? ¿Vieron algo de eso? Ahí. Fíjense. Eso, todo esto. ¿Cómo van? ¿Alguno terminó? Sí, yo. Bien. ¿Alguien más? Me cuesta un poco pasar del Zoom a la... Necesito dos monitores. Entonces, Está bien. Sí, sí, sí. Eso es un tema, sobre todo que el Zoom es como bastante absorbente en este espacio. sí, no puedes achicar el Zoom, es medio incómodo. Yo me quedé ahí arriba de los gráficos, no llegué a copiar. ¿Bien? No, yo tampoco. Claro, yo voy siguiendo lo que hace Octavio, digamos, Claro. pero no. Empezamos primero. Te voy siguiendo. Primera celda, volvamos al principio de la pantalla, ¿no? Del notebook. Primera celda son estas cosas que es de configuración para que quede más o menos linda la impresión, ¿no? Y poder tener todas las funciones numéricas. Después hay un montón de tutoriales de esto, pero lo más importante es esa línea. Lo siguiente es generamos unos vectores y se ponen en el notebook. ¿Mm? A, B, ¿mm?
se le pone esto de array para convertir esa secuencia en un vector numérico para hacer cálculos. Después los graficamos para verlos. Y después, bueno, calculamos el producto interior en la primera parte. Y después empezamos a deslizarlo. Y finalmente armo un bucle para deslizar entero sin tener que hacerlo a mano cada vez. Por supuesto, ya está hecho esto. Sí. ¿Cómo van? A ver las caras. Eugenia. Bueno, si alguien terminó, puede probar esto, con diferentes pares de vectores. Igual en el bucle que hicimos, los primeros 4 elementos, el 1, 4, 10 y 18, no. Claro, porque Sí, por cómo está armado el loop. sí, sería como que les complicaría a todos explicando cómo acomodar las puntas, ¿no? Claro. Va al eje del tema, pero entonces, para los que terminaron. Bueno, la convolución se puede usar para un montón de cosas. La más habitual, y dentro de todo va a ser la manera en la que la vamos a usar nosotros, es para medias móviles. ¿Mm? ¿Alguno no sabe lo que es una media móvil? Yo.
Bien. La media móvil es una de las formas más básicas o más sencillas de hacer un análisis exploratorio de las series temporales. De hecho, si ven ahora, se puso mucho de moda con el tema del COVID, en los sitios que reportan la cantidad de casos, usar una media móvil de 7 días. Acá vamos ahí. Es decir, se utilizan bloques de un determinado ancho, y sobre ese ancho se calcula un promedio, ¿no? Después se mueve un lugar, se calcula otro promedio, después se mueve otro lugar, se calcula un promedio, y así sucesivamente. ¿Mm? Con el COVID, se empezó a utilizar lo que es obvio que tenía que hacer, es decir, usar medias móviles de 7 días. Porque los reportes tenían un claro ciclo semanal, debido a que los fines de semana los laboratorios trabajaban menos. Entonces, para sacar ese componente estacional semanal, una muy fácil es hacer bloques de a 7 días, ¿no? Que se desplazan. Usar medias móviles tiene una enorme ventaja respecto de lo que sería la alternativa, que sería lo que hacen muchos, el diezmado de datos, ¿no? Que agarran, hacen un promedio de 7 días, lo juntan y después agarran, hacen otro promedio de 7 días y así, van semanas discretas, ¿no? Eso reduce la información, el tamaño de la información en 7 veces, ¿no? Mientras que acá mantenés un vector de prácticamente el mismo largo, apenas un poquito más corto, y vas teniendo como una mejor actualización, porque te vas deslizando de a uno. ¿Podés seguir eso? Entonces, para hacer una media móvil, con convolución, lo que agarras es, si la haces de, en este caso, de 5 de ancho, cada celda vale 1/5. Entonces, vamos a ver. Las medias móviles siempre están un poquito desplazadas. ¿Ven? Un suavizado. ¿Van siguiendo? Y acá vamos a hacerlo. ¿Por qué se te desplazó la curva? Hay diferentes maneras de poner las medias móviles. Una puede ser la centrada, donde vos decís, bueno, ¿cuál es la posición que reportás de esta media móvil? ¿No? Entonces, lo podés hacer que se reporte en el medio, que sería un sistema como acausal, ¿no? Pero en series temporales se suele utilizar el último. Entonces se mira siempre hacia atrás. En este caso serían 5 anteriores. Nosotros vamos a usarlo de esa manera, ¿no? Puede ser 5 serían este mismo, y 2 adelante y 2 atrás. Sería como centrado. También podría ser anticausal. Podrían ser los 5 próximos. Eso depende de la pregunta, en realidad no hay una... Pero en general en series temporales se suelen utilizar, como siempre estás en sistemas en tiempo real, además siempre estás separado en la punta, siempre mirás los 5 de hacia atrás, ¿no? Entonces tenés este desplazamiento debido a que siempre mirás hacia atrás, entonces se te desfasa.
Pero no deberías perder como 5 datos, una cosa así. Sí. Ya entendí por qué no. Ok. Bueno, por ejemplo, este es la convolución anterior, ¿no? ¿Ves que es parecido? En ese caso, bueno, entonces, ¿cómo van? ¿Alguien se perdió? Yo voy, pero un poco atrasado, pero voy bien. Juliana, También estoy ahí atrasada, bueno, tratando vamos de hacerlo. todos, antes que no se pierdan. Nico, Estoy. Importé distinto las librerías, entonces no estaba poniendo bien el nombre de las funciones, pero ya estoy. bien, bien. Sí. Lo que importa es más que nada la parte que entiendan el procedimiento, ¿no? Bien más. Estas convoluciones son medio parecidas a las cross correlations, ¿no? Es un tipo de convolución, de hecho. Ah, Eh, me cuesta ver un poco por qué haces una y no otra, o sea, que- no sé si me explico la sí, pregunta. Porque, sí, está bien. porque las cross correlations son como más intuitivas, o sea, lo que estás comparando con lo que estás comparando. Esto es como más, no sé, para mi cabeza es como más Las raro. correlaciones cruzadas son un tipo de convolución. El punto interior está muy relacionado con el coeficiente de correlación. De hecho, lo que hacen cuando se calculan las correlaciones cruzadas, se utiliza alguna función de convolución y después se hacen algunos ajustes por el desvío estándar. Pero es un tipo de convolución. En este caso les estoy mostrando como la base de un montón de cosas, porque esto es como las correlaciones cruzadas son un tipo de convolución, la media móvil es otro tipo de convolución y así. Vamos a acá ir a la generalización de todos esos métodos. ¿Alguno les queda dudas? Bien. Entonces, Octavio, no sé si lo explicaste o me lo perdí, pero ¿qué hacen los primeros pasos? No entiendo cómo calcula, porque digo, al principio nosotros necesitamos 5 valores para calcular el primero, sí. y con Volt te da o sea, veo ahí que te da los Sí. primeros valores. Claro, lo que ¿Qué- pasa es que convolución, esto acá le podés poner varios modos en los que opere, ¿no? Sí, Entonces acá si le pones un hito de preguntas, le mandan un enter y les tira el manual. bien, perfecto. Andá y lee. Claro. No, pero lo vamos a la manera que opera. ¿Ves? Dice modo, dice full, ¿no? Tiene 3 modos. Full, es decir, por defecto va de puntita a puntita, Bien, ¿no? Después dice same, que es otro, que es el tamaño del vector más largo, ¿no? En este caso sería igual a A. Pueden probar qué pasaría. Después valid es en el que los dos se superponen completamente, perfecto. ¿no? Bien, Tener cuidado con el último modo porque eso implica que los dos vectores tienen longitudes distintas.
¿no? Que es un vector que es más corto. ¿Mm? Ahora vamos un poquito a... Tengo que sacarlo de acá, que no veo el... Bien. Lo importante acá es que entiendan el proceso. El proceso es, tenemos dos vectores, también pueden ser funciones matemáticas, divisamos unos con otros, calculamos a cada paso el producto interior, y a eso lo guardamos en un tercer vector. Eso se usa para la enorme mayoría de los métodos basados en series temporales, ¿no? Los métodos de series temporales. Por ejemplo, Tomás preguntaba por correlaciones cruzadas, que es un método de series temporales, y que es precisamente un tipo de convolución. Eso se difieren en el tipo de vector con el que procesás la serie original, y difieren si le haces alguna operación más a esa convolución. Pero son básicamente convoluciones. Estoy tratando de pensar algún método de análisis, de análisis estadístico de series temporales que no sea con convolución. No se me ocurre. Acá voy a meter... ¿Ven? Bueno. Ahora imagínense que tenemos un vector que contiene una variable con distribución, por ejemplo, exponencial, ¿no? Entonces, tenemos un 1 de promedio y hacemos de 100 de largo. Imprimimos. ¿Ven? Eh, ¿Pudieron seguir esto? Sí. Bien. Una típica variable que tiene una distribución así tipo exponencial, con picos, y eso, y tienen, por ejemplo, muchos ceros, son las precipitaciones. En realidad,
es un poquito más feo el aspecto, pero básicamente es eso. Tenemos eventos puntuales, ¿no? Y después no tenemos nada durante unos días. Octavio, ¿puedes ponerle un poquito de zoom a la pantalla? Sí. O no. No sé si, ¿Sí? no sé si se agranda la letra. Ahí Ah, está. perfecto, ahí está perfecto. Espectacular. Gracias. Sí, sí. Cambió. Octavio, una consulta. Con Sí. el random exponential, ¿qué hace el 1 inicial? El 1 es el promedio. O sea, este es el parámetro. Sí. Por ejemplo, ahí lo bajo a 0.1, ¿no? Y el segundo parámetro es la longitud del vector. Si lo hacen más, puede tener, por ejemplo, ahí le bajé el promedio y aumenté el largo. Voy a sacar el print. ¿Cómo el promedio? Vamos. No, el 1 es el promedio por unidad, ¿no? Este es el promedio. La distribución exponencial solo tiene un parámetro. Esta es una distribución estadística exponencial, ¿no? Tiene un Listo, es parámetro una que- distribución. Perfecto, no entendía bien. Sí, sí. Perfecto. Y el otro es la cantidad de números que se generan. Entonces, hagamos esto ahora. Vamos a reducirle de nuevo a 10. Sí, ahí está. ¿Van siguiendo? Sí. Vir. Octavio, vos ahí hiciste la convolución de esa serie temporal que generaste con esa función exponencial, con ese Sí. vector C que tenías desde antes, digamos. Sí, Y el resultado de esa convolución es la serie naranja. claro. La serie naranja es una media móvil de la serie azul. Está bien, el resultado de esa convolución es la media móvil para esa serie, la serie azul, digamos. Claro. Saben que en este caso bueno, la creaste vos, pero tranquilamente podría ser una serie real, no sé, como decías vos, de precipitaciones. Sí, la de precipitaciones es la más usual para este tipo de procesamiento que tenemos acá, pero puede ser cualquier variable ambiental, ¿no? Puede ser abundancia de presas, lo que sea. O de hospedadores, o en el caso de enfermedades de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la habitual que se usa ahí con el COVID es, por ejemplo, el ciclo semanal, ¿no? Sí, tratar de filtrar el ciclo semanal metiendo una media móvil de 7 días de ancho, ¿no? La van a ver en un montón de sitios que lo reportan.
Octavio, una consulta. Cuando haces el mode same, ahí el promedio es centrado, o sea, sería para un dato, son 2 adelante y 2 atrás el promedio. Claro, queda centrado. Cuando usamos el Perfecto. modo same, queda centrado. No es el mismo resultado exacto que usar una función de media móvil de por ahí que te lo desfasa un poco, ¿no? Sino con el modo full. Mire, lo voy a mostrar el ejemplo con esta manera. De la manera que se debería reportar. Voy a sacar el yugo de acá. Y harían los dos a la vez. Y acá voy a meter error. Puede ser que me equivoque. 0. Me equivoqué, es el otro. Punto va antes. Entonces, de nuevo, me parece uno que se extiende un poquito más. Un poquito más. Cuidado. El asunto es que si usan modo completo tienen que, bueno, recortar un poco ahí, ¿no? Porque si no les queda... que no, hay que hacer otra cosa, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver más tarde a esto, mover hacia atrás. Pero bueno, según lo que vayan usando, es lo que tiene que ver con la pregunta un poco que se están haciendo, si tienen que ver hacia atrás o si no. En general hay que ver hacia atrás, eso lo vamos a ver un poquito después, ahora quiero que se centren en entender el procedimiento de la convolución, y no tanto de la media móvil. Ahora les vamos a cambiar un poquito la función, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, el B. Pero vamos a hacerlo un nuevo B. Entonces, unos segundos. Ahí. Mi gata quería salir. Entonces el B que vamos a usar bueno, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Le restaste al vector B su media? Sí. Y ahora es un método para detectar picos. Acabo de convertir a B en una onda. Entonces parece mucho a... Es como la base
de un método de series temporales llamado wavelets, que no vamos a ver en este curso, pero bueno, les muestro que se puede usar con esto. Entonces, ahora se puede hacer, digamos acá, la prioridad ponemos este de arriba, y acá en lugar de utilizar el C, no sé, el B. Entonces nos da donde hay mejores, justamente va a convoluciones máximas en los picos, ¿no? Y acá se da vuelta. Bueno, a ver, volvemos a la base de todo. Lo que quiero que aprendan es esto, que es un método que es medio la base, que no es medio, que es en realidad la base de un montón de otros métodos de análisis, métodos de cálculo numérico, ¿no? Que se utilizan sobre todo para analizar series temporales. Pero no vamos a ir a la parte de un análisis estadístico de series temporales, porque no es este curso de eso, sino es otro curso de eso. Sino que acá vamos a entender el concepto de la convolución para después utilizarlo para preprocesar nuestros datos de variables ambientales que vamos a incluir en los modelos, como variables explicativas. El método consiste en que tenemos dos vectores, y esos vectores se deslizan uno sobre otro, y en cada paso se le calcula el producto interior. Según el tipo de cálculo que se hace ahí, es lo que uno busca, ¿no? En este caso les muestro como ejemplo una media móvil, ¿no? Si empezamos con un vector con un largo determinado, tenemos otro vector más corto, puede ser otro vector del mismo largo. Si, por ejemplo, hacemos la convolución de A con A, vamos a tener una función muy parecida a la de autocorrelación. Es la base de la función de autocorrelación. Pero más allá de eso, nosotros vamos a utilizarlo porque necesitamos a ciertas variables, antes de utilizarlo como variable explicativa, darle a un preprocesado. Y ese preprocesado se hace a través de convolución. El ejemplo más habitual, y para mí que yo estoy en el INTA, y sobre todo los que trabajan con vegetación, es el caso de las precipitaciones, de la lluvia. La lluvia es eventos, digamos, puntuales en el tiempo, ¿no? Relativamente. Es decir, la mayor parte de los días, sobre todo en zonas áridas, no llueve, pero sin embargo las plantas no se mueren. ¿Entienden la lógica? Tenemos que ver la disponibilidad de agua para una planta. Entonces, tenemos una serie de datos de precipitaciones diarias, y llovió 2, 3, 4, 5 días corridos, y después pasan un par de semanas
un mes o un par de meses que no llueve nada. Y entonces, los días que no llueve nada, si usamos la precipitación en bruto, ¿qué nos vamos a encontrar? Que el agua que recibe es cero. Pero eso no pasa, porque si recibiera cero la planta se estaría muriendo. En realidad quedó agua acumulada en el suelo. Hay muchas maneras de aproximarse a esto. Una manera relativamente sencilla es mediante el uso de medias móviles. De las precipitaciones n días atrás. Por ejemplo, 15 días atrás. ¿Siguen la lógica? En esa media móvil tenés vectores con cero, ¿no? Elemento cero, que son los días que no llovió, ¿puede ser? Claro. Ok. Por ejemplo, puede ser una media móvil común y corriente, como esta, donde todas las unidades del vector valen lo mismo. O pueden tener, por ejemplo, una donde los días más recientes valen más que los más lejanos, ¿no? Eso pueden deberse a escorrentía, a evaporación, la misma evapotranspiración de las plantas, ¿no? A un montón de factores que no querés meterte en un modelo biofísico para explicar al detalle. Hacer una aproximación. ¿Siguen esto? Eso también vale en cualquier sistema biológico con cualquier otra variable ambiental. Puede ser lo mismo con temperaturas. Por ejemplo, el O, por ejemplo, hoy el O, acá, a la mañana. Pero bueno, no es que estuvo haciendo todo el tiempo helada. Entonces, ves la temperatura media de los últimos tantos días hacia atrás, ¿no? Es una manera de preprocesar la información. El tipo de preprocesamiento varía según la pregunta que te estás haciendo. No hay una regla universal. Pero si es un modelo que trabaja sobre datos, sobre todo variables explicativas, que son series temporales, el preprocesamiento lo haces a través de convolución. Una pregunta, por ahí es una pelotudez lo que estoy preguntando, pero bueno. Hay preguntas pelotudas. Dale. ¿Qué pasa si en vez de hacer estas medias móviles para datos crudos de lluvia, por ejemplo, haces esto pero como para índices tipo Palmer? Sí. O sea, ¿es mejor, es peor, se hace o...? Sí. Sí. Sí, ¿qué? Todo. Sí, con Palmer suelen utilizar meses discretos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque reduce la información. Se puede utilizar sobre ventanas móviles, es menos habitual, pero se hace. Claro, pero Entonces, vos con Palmer tenés, o sea, está bien, es un índice, todo lo que vos quieras, pero tenés información tipo evapotranspiración que con datos crudos de lluvia no tenés. claro. ¿Sí? Se puede utilizar sobre cualquier operación en series temporales. Palmer se usa, la tradición es usarla sobre ventanas discretas, pero si lo puedes hacer una ventana discreta, lo puedes hacer sobre ventanas móviles. Así, ¿no? De hecho, sería mejor usarlo sobre ventanas móviles porque estarías actualizando la información al día a día. Imagínate que vos querés un sistema automático de pronóstico, ¿no? O de informe de la situación. Un diagnóstico sería. Entonces, vos vas a ver el índice de Palmer de los últimos 30 días, no del último mes, porque tendrías que esperar un mes a que se actualice. En cambio acá, vos lo vas actualizando día por día, paso a paso, ¿no? Claro. Y además puedes trabajar con toda la serie completa. Lo que pasa cuando usás ventanas discretas es que reducís toda la resolución de tu problema a esa ventana. Si vos querés ver la respuesta a la vegetación a Palmer, deberías quedarte con bloques de a un mes. En cambio, si lo haces deslizándote, lo haces
con toda la información que vos disponés, ¿no? Eso mismo para los que trabajan con animales marinos, dado que el mar como que va integrando las temperaturas de la atmósfera al tener esa inercia, entonces el agua, por ahí la temperatura del agua no tiene tanto que ver con la temperatura de ese mismo día del aire, sino con una integral móvil, ¿no? Entonces ahí podés estudiar o estimar o ver una relación entre las temperaturas del aire y las del agua, ¿no? Pueden ser cualquier cuerpo de agua. Y también, por ejemplo, en la clásica, entre el caudal de un río o arroyo con las precipitaciones. ¿Mm? Para todo eso se puede usar. Yo trato de que la gente use ventanas móviles y no ventanas discretas. Puede ser por ahí una pavada, pero que te cambia la resolución del estudio de una manera monstruosa. Pasás de trabajar del día a día a trabajar del mes a mes o al año al año. Si trabajás del año al año, estás mal. Y una consulta, Octavio. Sí. Si trabajas con dos series temporales que difieren en la resolución, Sí. ahí sí podés bajarla con una media discreta, la que tiene mayor resolución para poder hacer algo más comparativo, ¿no? Pero ambas, eso no estaría del todo mal. No, depende cuál es la diferencia de resolución, ¿no? Y por ejemplo, una serie depende. horaria a una serie estacional, mensual, digamos. Y claro, yo lo que suelo usar es bajo la resolución de una serie horaria a diaria. A diario. Ahí sí con una media discreta, ok. Perfecto. Claro. También porque a veces no tiene tanto sentido. Eso depende de la pregunta, ¿no? No es una regla a rajatabla, pero el día tiene un claro sentido físico, ¿no? Mientras que el mes es algo arbitrario. Sí. Entonces, es decir, encima los meses no son todos iguales, tenés febrero que es más corto, ¿no? Los febreros no son todos los mismos, entonces yo prefiero trabajar ahí. Después se ve cómo es la serie a la que vos tratás de explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, nuevamente, hay gente que define los meses de una manera distinta, los hacen todos iguales, ¿no? En algunos lugares. Pero en todo caso, si la variable explicativa tiene más resolución que la variable respuesta, podés mantener, y ahora vamos a ver cómo, mantener la resolución de la variable explicativa y la variable respuesta dejarla con una resolución más baja, ¿no? Ahí también depende cómo medís la variable respuesta, si son como agregados o son mediciones puntuales, ¿no? Ahora, si la variable explicativa tiene menor resolución que la variable respuesta, ya es otro tema. Okay. Sí. Lo ideal a todo esto, entonces, le veo a José queriendo hablar, es que la variable explicativa tenga más resolución que la variable respuesta. Perfecto. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué hora es a todo esto? Las 11. 11. Bueno, hacemos una pausa. Bueno. Estamos. ¿Listo todos? Bien. Entonces, no, este no es este. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito
Fourier. No vamos a ver todo Fourier, porque eso es un tema de otro curso y no es el interés de esto, sino que vamos a ver una forma muy particular de la transformada de Fourier llamada transformada rápida de Fourier. A grosso modo, la transformada de Fourier es una metodología que lo que hace es transforma una función matemática en otra, manteniendo toda su información o todas sus propiedades. Es decir, vos mantenés la información porque podés hacer la transformada inversa de esa función en otra y volver a obtener la función original. Es una transformación sin pérdida. Por eso no es un método estadístico. Pese a que, al igual que muchas cosas, se usa para desarrollar a partir de esto métodos estadísticos. Pero no es un método estadístico en sí, sino es un método de análisis de funciones, ¿no? La transformada consiste en, como las series de Taylor convierten funciones en sumas de polinomios, ¿no? En este caso, la transformada, en lugar de convertirlo en polinomios, lo convierte en otro, algunos dicen también polinomios, pero no es estrictamente polinomios, sino que lo convierte en una suma de funciones trigonométricas. Entonces, la transformada de Fourier dice que puedes convertir cualquier función matemática, ¿no? Y por lo tanto cualquier secuencia de números, por ejemplo, vectores con números, ¿no? Una serie temporal, las puedes convertir en una suma sucesiva de senos y cosenos. No importa cuál sea. Entonces, se puede agarrar una función, se convierte en una función que está definida ahora en otro dominio, ya no es llamado del dominio del tiempo, sino que lo convertís en el dominio de las frecuencias. Salimos del tiempo y pasamos a las frecuencias. Y eso da un montón de posibilidades de analizar la función, ¿no? Estudiarla y, bueno, procesarla y obtener otra cosa, ¿no? En el caso de la transformada rápida de Fourier, se convierte en una función que está compuesta de una suma de ondas de senos y cosenos. El coseno se considera la parte real y el seno la parte imaginaria. Entonces pasamos de tener una serie, un vector de datos que está definido por su posición en el tiempo, a un conjunto de datos que está definido por su posición en las frecuencias. ¿Se recuerdan? Todas las funciones trigonométricas, los senos y cosenos, contienen en sus parámetros la frecuencia. O el periodo, ¿no? Entonces, X, la serie temporal, es igual. ¿Le pasó esto? Ah, mira. Este se no. X de T igual a. Debe utilizarse la A para el coeficiente del real. Coseno de 2i tiempo dividido frecuencia, no, por frecuencia, 2pi tiempo frecuencia, más p seno 2pi tiempo.
X, entonces convertimos a X en una suma de un montón de estos componentes. Ahora bien, tenemos el parámetro frecuencia, el tiempo es la variable de la dimensión, 2pi bueno, es una constante, y A y B son, estos coeficientes nos dan la amplitud de la onda real y de la imaginaria. Como esto es trigonométrico, la relación entre A y B son, vemos como un vector, B. Y aquí tenemos el, bueno, estamos acá. ¿Entienden? Entonces, entre A y B tenemos el ángulo. Y a partir de esto tenemos la fase. Es el ángulo de fase, ¿no? Es decir, nos da que sumando estas dos, obtenemos una tercera función que es que nos da, que tiene un máximo que está dado por el ángulo entre A y B. Entonces, con A y con B tenemos doble información. Tenemos la amplitud de la onda en cada uno de sus componentes y tenemos la fase. Si la onda puede estar en cualquier lado. ¿Va siguiendo? Sí, una consulta. No llego a leer lo que dice entre paréntesis, entre los cosenos y los senos, dentro del paréntesis. 2pi tiempo frecuencia. Ah, perfecto. Si lo pones dividiendo la longitud de onda, ¿no? Y 2pi por frecuencia es la frecuencia angular, que es el W que se usa en algunos otros, ¿no? Vamos a poner acá. Es una F cursiva. Entonces tenemos una función cualquiera y la descomponemos en una suma de senos y cosenos con diferentes frecuencias. Las frecuencias no son arbitrarias en la transformada rápida de Fourier. Hay diferentes tipos de transformadas de Fourier, pero en la transformada rápida, que es lo que nos interesa para este curso, las frecuencias son una serie armónica. ¿Qué nos dice? Que dado que tenemos una secuencia de observaciones equiespaciadas, o aproximadamente equiespaciadas, voy a borrar esto. Dividimos la ventana de observación, ¿no? Esta es nuestra ventana de observación. La dividimos en frecuencias, digamos, en segmentos que nos representan diferentes frecuencias. Entonces, la frecuencia más baja que se puede representar, ¿cuál es? ¿Cuántas veces ocurre algo acá? ¿No? Entonces, la frecuencia más baja que se puede representar es el 0. Y el 0 significa una frecuencia 0 de que tenemos una constante. Se define a la frecuencia 0 como siempre real. A los efectos prácticos, la media de la serie. ¿Siguen? Frecuencia 0 es la media. No ocurre nunca un cambio. O
Esa es la frecuencia más baja. La siguiente es la frecuencia 1. Es algo que ocurre una sola vez. Es un ciclo completo que ocurre una sola vez. Poniendo que es la parte real. Empieza una sola vez acá. El suficiente es algo que ocurre 2 veces. Es decir, Se te si tenemos está que... cortando, Octavio. ¿Sí? Estás como con ¿Perdieron? rayita roja de conexión. O fui yo. Sí, a veces pasa. No, A sí, ver se si... cortó. Si podés Ok. repetir esa última parte, En sí. Claro, en frecuencia 1 nos quedamos ahí. El paso de frecuencia 1 a 2. A ver. Bueno, volviendo. Entonces, primero, la frecuencia más baja es 0. Algo que ocurre nunca. Es decir, constante. Luego tenemos la frecuencia más baja, la siguiente más baja, es algo que ocurre una vez. Un ciclo completo que ocurre una vez. El siguiente es un ciclo completo que ocurre, bueno, se puede ir, pero se ocurre 2 veces. Entonces, si tenemos 20 años de datos, por ejemplo, con algunas imágenes satelitales que empezaron en el 2000, como redondear a 20, decimos que la frecuencia más baja es algo así, es la media, ¿no? De ese tipo de información. La siguiente, a la media, es algo que duró 20 años, un ciclo de 20 años, ¿no? Entonces esa es la frecuencia, la segunda. La tercera se ocurrió 2 veces, es decir, tenemos una longitud de onda de 10 años, ¿no? Es una frecuencia de 1 sobre 10, ¿no? En años, ¿no? Pero entonces, tenemos siempre expresado en la ventana de observación, tenemos frecuencias que van 0, 1, 2, 3, 4, así, medio a lo tonto, ¿no? Pero nos dan que son longitudes de onda que son la inversa de eso, por eso es una serie armónica. Entonces, pasamos, tenemos en una ventana de 20 años, tenemos frecuencia 0, longitud de onda infinita, ¿no? Constante, media, todo lo mismo. Segunda, frecuencia 1, longitud de onda 20 años. Siguiente, frecuencia 2, longitud de onda 10 años. Después frecuencia 3, longitud de onda 20 sobre 3, dividan. Después 4, longitud de onda 5 años. Y así vamos sucesivamente hasta que, por ejemplo, llegamos a que tenemos frecuencia 20, longitud de onda 1 año. Y a eso lo vamos graficando. Vamos a poner otro color. Tenemos una media determinada. Esto es totalmente arbitrario, ¿no? Pero bueno.
recuerden que el imaginario siempre es 0 y la frecuencia 0. Entonces, tenemos aquí los coeficientes, que serían el real y el imaginario, que pueden ser positivos o negativos, cualquier valor que pueden tomar, que es la amplitud del seno y la del coseno. Vamos aumentando la frecuencia hasta que llegamos a, ¿se acuerdan de la clase anterior? ¿Cuál es el límite? ¿Alguien se acuerda? Nyquist. Nyquist. Bien. Lo más importante de todo. Llegamos a la frecuencia de Nyquist, ¿no? No podemos pasarnos de eso. Entonces, lo que pasa es que los algoritmos que hacen esto, una vez que llegan a la frecuencia de Nyquist, que está por aquí, y van a menos Nyquist. Entonces vamos, supongan que tenemos observaciones mensuales en 20 años, son 12 por 20. 240. Entonces, la frecuencia de Nyquist sería 240, sería la mitad de eso, 120 cada 10 años. 120 cada 20 años, digamos, es decir, 6 al año. Una vez que llegamos a eso, pasamos al otro lado y vamos a menos Nyquist y empezamos a bajar la frecuencia, digamos, a aumentarla, pero como vamos de negativo, bajamos el valor absoluto de la frecuencia de una manera totalmente inversa. Así que, haciendo la transformada rápida de Fourier, descomponemos la serie, transformamos la serie en un vector que tiene dos componentes, es decir, el real e imaginario, es un vector complejo, y que están ordenados en función de la frecuencia. Esa manera de ordenarlo es totalmente arbitraria, pero bueno, quedó, andás a ver de que alguna decisión en IBM en los años 60, y quedó de esa manera. Y así lo van a encontrar en la enorme mayoría de los paquetes de análisis de señales, porque es un estándar de hecho. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros con convertir todo eso en senos y cosenos? Podemos hacer un montón de cosas. La más habitual, la gente lo que más habitual, no, en realidad no es lo que más se usa, pero es lo que más se conoce, sobre todo en el mundo de las ciencias biológicas, ambientales y demás, ese es llamado espectro de potencia, o los periodogramas, que básicamente consiste en la obtención de la magnitud de la onda para cada frecuencia. La magnitud es la hipotenusa entre el componente, entre A y B, ¿no? Es el componente real y el imaginario, que nos da la amplitud de la onda a cada frecuencia. Y eso es proporcional a la covarianza entre la serie en bruto y la función trigonométrica, y que nos dice cuánta información se contiene en cada uno de estos componentes periódicos. Entonces, eso es la base de todos los análisis de series temporales en el dominio llamado dominio de las frecuencias, porque lo ordenás por frecuencia. Entonces puedes saber cuánto de la información de cualquier variable está contenida en el ciclo anual, ¿no?
cuánto hay en cada una de ellas. Pero no es lo que vamos a hacer nosotros, porque eso es otro curso que les recomiendo que hagan, lo voy a dar en julio. Crucemos los dedos porque lo iba a dar antes de la pandemia y se nos complicó todo. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Juliana. Sí. Yo a la gente que está en silencio le tengo miedo. Pablo J. Merlo. Sí, sí, ahí vamos. Bien. Entonces, vamos a esto. ¿Están aquí? Hacemos esta transformada, ¿no? Es un quilombo. Bueno. Lo que pasa es que una vez que tenemos la transformada, cualquier operación matemática de multiplicación, es decir, una operación matemática de multiplicación realizada sobre las transformadas de Fourier de funciones o de vectores, es lo mismo que hacer una convolución entre esas dos funciones o vectores. ¿Mm? Entonces, ¿Repetirías eso, por favor, Octavio? que una operación de multiplicación, tiene que ser multiplicación, entre las transformadas de dos funciones o de dos vectores, es una convolución entre esas dos funciones. Es decir, en el dominio de las frecuencias es una multiplicación. Pasado al dominio del tiempo es una convolución, y a la inversa. ¿Mm? Ok. Inversamente, una división entre esos dos es una deconvolución en el dominio del tiempo. Y acá está el truquito de un montón de cosas. Porque, así como alguna gente busca, por ejemplo, suavizar una serie de datos de reportes de COVID a través de una media móvil para que quede más visualizado, ¿no? Más suavecito, vos querés por ahí no ver la media suavizada, sino que querés ver las cosas como ocurrieron y tenés solo la media móvil. ¿Mm? Entonces con esto puedes hacer el proceso inverso. Más interesante aún, la serie de casos reportados de COVID o de cualquier enfermedad, ¿no? Es una convolución entre el proceso de contagio y la función matemática que nos da el tiempo, digamos, la distribución estadística del tiempo que aparecen los síntomas, más la distribución estadística del tiempo que tarda en llegar el reporte. Entonces tenemos que del tiempo, suponiendo que tengamos el reporte del tiempo de aparición de los síntomas, obtener la fecha de contagio se puede hacer a través de una deconvolución entre la distribución estadística del tiempo que lleva desde que te contagiaste hasta que aparecieron los síntomas. Para que están en tema de salud, en epidemiología, eso nos permite obtener la fecha de contagio. Es muy interesante. En otros procesos, por ejemplo, se utiliza la deconvolución para estimar el tiempo de residencia del agua en los lagos o en un acuífero. Solamente teniendo la secuencia de mediciones de lluvias en esa misma cuenca, obvio, y una medición de columna de agua a la salida del arroyo que drena esa cuenca, por ejemplo, o que drena ese lago. Es más difícil en cosas grandes como la cuenca del Plata, pero en cuencas más reducidas, sobre todo en zonas montañosas, es relativamente
no diría sencillo, pero bueno, sale a partir de esto. ¿No? ¿Me van siguiendo? Entonces, la idea de esto es que ustedes aprendan a hacer convolución y deconvolución para preprocesar los datos para meterlos como variables explicativas. ¿Mm? Eso no lo vamos a hacer hoy, vamos a hacerlo después. Y finalmente tenemos una segunda aplicación que también es muy útil de todo esto, que es la interpolación. Vamos a usar la transformada de Fourier para hacer una interpolación, y entonces cuando tenemos series que no coinciden entre sí, ¿no? No coinciden, me refiero no solamente que la resolución es distinta, sino que a veces la fecha de las observaciones es distinta. Tenemos observaciones que están, son eventos puntuales observados un día y otros eventos que están observados otro día. Entonces una manera más elegante es, a través de la transformada de Fourier, estimar la variable explicativa en la fecha en que tenemos la variable respuesta. Perdón, José, ¿estoy mal en el aula? Hola Irina, no, ahora a las 12 cortamos nosotros. ¿Te acordás que te había mandado mail? Perdón, como siempre entro -10 y no había nadie nunca. No vi que habías entrado, Iri. Ya la cortamos. Perdón. Entonces, ¿ustedes terminan a las 12? Sí, ahora ya cortamos. Ya estamos terminando. Gracias. Sí, unos minutitos y ya está. Bueno. Hasta acá llegamos. Yo les recomiendo ir leyendo un poco lo que tengan sobre transformada rápida de Fourier. Y bueno, la semana que viene practicaremos eso. Tanto la convolución, deconvolución, como la interpolación. Igual tranqui, tenemos unos minutitos, Octa, No hay problema. Bueno. Hasta las 12. Sí, los minutos. No, pero esto yo quería ver algunas impresiones de los alumnos. ¿Te puedo hacer una consulta, Octavio? Sí. ¿La idea de deconvolucionar sería sobre series ya previamente convolucionadas o tiene sentido de convolucionar una serie cruda? No, sobre series crudas. ¿Y ahí qué sentido como más físico tendría? Porque entiendo que la convolución, por ejemplo, en una media móvil está suavizando. O sea que estás de alguna manera perdiendo un poquito de información, no información, sino variabilidad. Al deconvolucionar una serie cruda, estarías como creando ruido, creando información. ¿Cómo interpretar eso? No, depende de lo que vayas a buscar. Por ejemplo, para mí fue muy ilustrativo este año, a fines de abril, cuando hubo esta discusión en Twitter, ¿viste? Muy teñido de política, ¿no? El tema entre si Larreta no cerró los colegios, y Kicillof sí lo hizo, entonces hubo más casos, hubo un informe que salió de ahí del Instituto del Cálculo de Exactas. Y todo se hubiera solucionado, porque una discusión acerca del tiempo que pasaba desde que se reportó el caso hasta que se produjeron, ¿no? Porque decían, bueno, no coinciden con lo que vos decís. Yo no sé, la verdad que a mí me pareció que el informe estaba mal hecho y no demostraba nada, pero más allá de todo eso, si se hubiera hecho, por ejemplo, si vos haces una deconvolución, obtenés la fecha del contagio, por ejemplo, no la fecha de la aparición de los síntomas. Y obtener la fecha de contagio, desde un punto de vista epidemiológico, es mucho más importante que tener la fecha de aparición de los síntomas, ¿no? Se te hace una serie más irregular, ¿sí? ¿No? Después vos decís, si tenés un proceso natural que te lo suaviza, con un proceso inverso, dessuavizás
un proceso natural que te actúa como filtro. Por ejemplo, la salida de agua de un lago respecto de la entrada, ¿no? La entrada que es básicamente a través de precipitación. Entonces, pero ahí, en esos casos, tenés que tener una función matemática, una estimación matemática que te daría ese proceso. No lo puedes hacer a ciegas. Okay, perfecto. Sí podés estimar la función matemática, si vos tenés, por ejemplo, vos tenés una entrada, un filtro y una salida, ¿no? Entonces, si vos tenés medida la entrada y la salida, podés estimar el filtro, ¿no? Entonces, ahora bien, tenés la salida y tenés el filtro, podés estimar la entrada. La entrada y puedes estimar la salida. Entonces, la idea es hacer las tres cosas. Pero siempre tenés que tener al menos dos, ¿no? Claro, Y siempre, lo que yo le voy a dar acá, siempre tomen en cuenta que esto es una entrada y una salida, ¿no? Si vos tenés múltiples entradas y múltiples salidas, bueno, ahí sí se complica. Pero bueno, no es la idea del curso complicar. Pero no sé si respondió. Perfecto, acá de cierre. ¿Ustedes el resto? Bueno. Lo corto Entonces, acá ya entonces. estamos... Sí, corto la grabación.